Muy bien, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas, bendiciones. Bueno, es que estaba... bendiciones. Me lo estaban... Es que, bueno, estaba pensando en otra cosa porque, bueno, yo siempre, ya sabéis que siempre os comento eh, sobre la palabra de Dios, evidentemente. Es el centro, cristocéntrico, somos cristitos, pequeños cristos, cristianos. Y bueno, siempre os comento la base de la Biblia en base a mis experiencias, ¿no? No quiero sacar de contexto ningún texto bíblico, no quiero hacer pretextos, vamos, ni traerlo a mi forma de opinar para que vengáis más a verlo o para que vengáis a la iglesia o para que... No, mi misión es llevar el Evangelio, punto, y es lo que hago. Entonces, el que tenga oídos para oír, oiga. Em, yo es que estaba... Ayer fue un gran día, aunque ajetreado fue un gran y maravilloso día. Todos los días son buenos, pues pase lo que pase, siempre están bajo el control de Dios. Y como nos dice Romanos 8:28, todo nos ayuda bien. Aunque pasemos y atravesemos circunstancias que, bueno, que son de otra forma diferente a la que vemos. Y yo siempre estoy mirando y viendo para ver y para compartiros también eh, las bendiciones que a mí se me van dando, yo las comparto todas con vosotros, todas, todas, todas. Y porque así soy más bendecido yo también. Entonces, eh, estaba pensando ayer, digo, ¿por qué estaba yo aquí, no? En Puerto Llano, ¿por qué había venido yo? Si a mí me sacó el Señor de... Bueno, yo tenía allí un montón de cosas donde estaba viviendo en la costa de Alicante. Y, y tres iglesias allí estaba. Tenía, bueno, un chalet impresionante y me trae aquí a esta ciudad muy bonita, es preciosa, Puerto Llano es precioso. Y, pero yo no sabía lo que hacer aquí, no conocía a nadie, yo era la primera vez que venía aquí, no había oído hablar, bueno, de, de, de la idiosincrasia de Puerto Llano, sé que ha tenido minas, sé que tiene la refinería de petróleo, en fin, tiene mucha industria, muchas, y sobre todo actividad, pero no sabía nada de la palabra de Dios aquí, entonces yo vine a ayudar a lo que aquí me encontrase, pero el Señor lo que me ha llamado ha sido a abrir una obra suya, entonces la lógica que yo creía con que me llamaba para venir aquí, a mí no me importa el sitio, porque allí estaba, pues yo ya creía que, digo, bueno, pues aquí ya no voy a más sitios, yo creo que ya he corrido demasiados lugares, ¿no? Por todo el mundo, y digo, pues aquí perfecto, me ha traído el Señor a un lugar al lado de la costa, ya os digo, hay un chaleco con dos piscinas, con gimnasio, con, bueno, de todo lo que te puedes imaginar. Y sin embargo viene y me trae aquí que no deja de ser un pueblecito. Tiene 50.000 habitantes la ciudad, pero comparado con aquello, y aquello que siempre estaba lleno de... Bueno, y tenías un montón, aquí también tienes, ¿no? Comercio, sanidad y todo lo que haga falta lo tienes aquí. No estoy desmereciendo a Puerto Llano, es una ciudad muy bonita y con muchas cosas que en Alicante no había, que allí no tenía otras cosas diferentes. Cada lugar de España tiene, y como cada lugar del mundo tiene una cosa diferente y bonita, por supuesto, porque la ha creado Dios. Otra cosa ya es lo que cree el hombre, que eso ya entraríamos en conflicto. Pero yo estaba preguntándome sobre por qué me trae aquí Dios. Y es que Dios no se da cuenta de que aquí estoy en tres iglesias, estoy llevando junto con otros pastores, evidentemente.
había otro pastor conmigo y bueno, uno que ya le íbamos a ordenar pastor también. ¿Y por qué? Creo que, bueno, si tuviese 20 o 30 años, como cuando empecé, pues no pasaría nada, iría donde fuera, ¿no? Pero ya, bueno, aunque tenga todavía 20 años y algunos meses, bastantes meses, pero eh, ¿por qué me traes ahora, señor? Entonces yo pensaba con lo que Dios quería o creía yo que quería y luego totalmente, ¡pam!, me va dando, poquito a poquito me va dando lo que vamos, para lo que Él me llamó. No quiere que estemos nunca en, primero en desacuerdo con Él y sobre todo que confiemos en su palabra, porque como dice Romanos 8:28 nos ayuda todo a bien, aunque estemos atravesando malas circunstancias. Entonces yo estaba pensando en, claro, con mi lógica humana, en la lógica de Dios, en lo desconcertante o digamos más bien la ilógica, lógica de Dios, la desconcertante lógica de Dios. Y se me venía bueno, pues un versículo que es muy conocido y que os quiero dejar como versículo de cabecera, como digo siempre. Está en Isaías 55, capítulo 55, versículo 8, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Hay un refrán popular aquí en España, somos muy dados los refranes, eh, que dice, una cosa es lo que piensa el burro y otra lo que diga el arriero. El arriero, bueno, esto es de antiguamente, ¿no? Cuando no había coches y se transitaban, esto de mis abuelos. Este refrán me lo contó mi abuelo, o sea, que iban con burros y por los caminos y todo esto, ¿no? El arriero era el que llevaba al burro, el que andaba por los caminos. Y claro, dice, una cosa es lo que piensa el burro y otra lo que diga el arriero. Una de las cosas más difíciles posiblemente en términos de relaciones humanas sea la de ponerse de acuerdo sobre un determinado asunto o tema con otra persona. Si se trata de un amigo, de un familiar, quizá exista el aliciente de la confianza para intentar congeniar, pero cuando se tiene que poner de acuerdo uno con otro, que no tengas confianza, que no conoces, la situación se podría transformar en una caldera a punto de explotar, ¿no? En ebullición. El libro de Amós, en el capítulo 3, versículo 3, nos dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Cosa dura es trabajar con alguien que continuamente te lleva la contraria, ¿verdad? Siempre la contraria a todo lo que dices. Ya sea un amigo, sea un compañero de trabajo, sea un matrimonio, sea una relación cualquier tipo. Y es duro, eso se lleva duramente. Que alguien que a todo te pone una objeción, una traba, un impedimento. Imagina, por ejemplo, que necesitas tomar una decisión apremiante ante una situación difícil. Sin embargo, la decisión no solamente tuya, sino que la otra persona también está contigo para elegir. Que no decida es terrible en sí mismo, pero que decida la opción que a todas luces resulta la peor para tus propios intereses es simplemente una tragedia a lo que lleva, ¿no? Ahora bien, ¿cuánto creéis que hay de, digamos,
de lío, de embrollo, qué caótico, cuán caótico puede ser lo que tú pienses y lo que haces que no estén de acuerdo. Piensa por un instante que tienes que ir a la izquierda, pero tus pies van hacia la derecha. Tú decías que lo que decía Pablo, el bien que quiero hacer no lo hago, sino que hago el mal que no quiero. Bueno, tú quieres ir a la izquierda y tus pies, ¡pum!, a la derecha. O que debes ir hacia adelante y en lugar de eso, ¡pum!, retrocedes. Muchas veces, no sé si os habrá pasado en el coche, y dependiendo también de las marchas, hay en los automáticos o en los manuales. Yo tengo uno de mis coches en manual y tiene la primera hacia adelante, pero la marcha atrás es apretando un poquito la palanca y también hacia adelante. O sea, que es un poquito más para atrás. Y hay muchas veces que estás pensando en otra cosa y no quieres darte cuenta, pum, mete y hace, me voy para atrás. ¿No? Si yo quiero ir para adelante, yo creía que me he metido la primera y había metido la marcha atrás. ¿Cuántas veces pasa eso, no? Lo mismo con los pies. Quieres ir a la izquierda, te llevan a la derecha. Quieres decir blanco, pero por tu boca sale negro. Quieres bendecir, pero solamente tienes imaginación para maldecir porque te han hecho esto o lo otro. Algo no está bien aquí. ¿No es cierto? ¿Te parece descabellado? ¿Te parece una completa locura todo esto? Bueno, eso definitivamente es a lo que se le puede llamar ilógico, ¿no? Tomar la decisión menos obvia y menos razonable en el momento más importante. Lógicamente, ¿no? ¿Correrías en dirección a un volcán cuando éste está haciendo erupción o irías en sentido contrario? Lógicamente hablando, si una multitud está corriendo, por ejemplo, despavorida hacia donde tú te encuentras, ¿correrías tú frente a ellos, hacia ellos, o darías la vuelta para seguir en su dirección y salir corriendo también? La lógica dice que si un golpe viene directo hacia ti, lo esquives, ¿no? Si tienes hambre, comes. Si tienes sueño, duermes. Si estás triste, lloras. Porque cualquier reacción opuesta a esto es ilógica. Ser una persona lógica no tiene nada que ver con que si se es más o menos inteligente. O si has desayunado una enciclopedia esta mañana y en consecuencia ahora estás escupiendo sabiduría. La lógica está más referida al sentido común, a esa parte de nuestro cerebro que no requiere de ecuaciones matemáticas ni fórmulas científicas para entender un determinado asunto o actuar de cierta forma, ya que la situación por sí sola obliga a elegir lo que es la sensación, la respuesta más obvia, ¿no? Lo lógico. Ahora te repito de nuevo la pregunta, ¿te desnudarías si tienes frío? ¿Vas de excursión a la nieve y coges y te quedas en bañador? ¿Te lanzarías desde un avión sin tener paracaídas? Yo he estado en el ejército y estuve en Paracas, una unidad de paracaidismo, que nunca se me ocurre tal cosa. Y siempre miraba bien el arnés, aparte de que me lo mirasen los mandos antes, yo miraba siempre bien el arnés, digo, Dios mío, como no se abra esto, qué pelotazo me voy a pegar contra el suelo. Pero gracias a Dios todo salió bien todas las veces que me lanzaron desde el avión, porque tú tienes muchas ganas de subir y de ser paraca, como decimos aquí, ¿no? Pero cuando llegas ahí en un momento ese, como hay algo que te frena hasta que no sientes el empujón del que viene detrás y Entonces, yo creo
te hago la pregunta si te lanzarías tú desde un avión sin tener paracaídas. Yo no, porque lo he vivido. ¿Te meterías, por ejemplo, en una piscina de 10 metros de profundidad sin saber nadar? Obviamente no. Y tomar esa decisión es una decisión lógica, además de saludable. Tú y yo podríamos pensar y hasta coincidir en que siendo Dios un ser perfecto y omnisciente como es decir, que lo sabe todo, sin ninguna duda o temor a equivocarnos, que no todo existe en todo el universo. Alguien más lleno de inteligencia, conocimiento y sabiduría que él. Podríamos pensarlo, ¿no? Si necesitamos respuestas para cierta interrogante, no hace falta consultar a las páginas amarillas que decimos aquí, ni tampoco preguntarle al tío Google, porque Dios lo sabe todo. Y como lo sabe todo, es lógicamente imposible que se equivoque o que tome una decisión equivocada. ¿No es correcto? Bien, por el hecho de que Dios es Dios, asumimos como santa y verdadera toda palabra que sale de su boca, porque de hecho es así. Ahora bien, ¿qué sucedería si lo que Dios nos dice que debemos hacer ante cierta y determinada circunstancia o situación va en contra total de la lógica? ¿Te lanzas a hacerlo porque eres violentamente, radicalmente obediente y no cuestionas nada de lo que Dios dice? ¿Te frenas un instante y dices, ¿cómo? Señor, Abraham no se frenó ni preguntó, ¿por qué me haces esto que haga con Isaac? Empezó a hacer sus cosas y a hacer los preparativos para ir a sacrificar a Isaac. Ni preguntó, ni dudó, ni se quedó quieto. Comenzó a hacer lo que Dios dijo, aunque iba en contra de toda lógica para Abraham. No te preguntas y te quedas frenado y dices, ¿pero esto por qué? Señor, si tú dices esto otro, me dijiste esto, ¿por qué? Ahora esto, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo? Para después contemplar todas las opciones y finalmente elegir la opción. Hay muchos que dicen que tenemos el plan A, está el plan B y tú eliges la opción D, de hacer lo que él dice. O de plano te dan la media vuelta y le preguntas al fulano que tienes al lado, esperando, entre otras cosas, que la respuesta te la dé él y que sea preciso la que quieres escuchar. Si en este punto tú eres de esas personas que todavía cree que Dios tiene la mentalidad del hombre, déjame decirte que te esperan muchas sorpresas desagradables, muchos desaciertos, muchos momentos amargos y bastantes problemas en el hígado. El hígado antes, para los del Antiguo Testamento, en el hígado era el corazón, el centro de todo, ¿no? Por eso me ha salido esa palabra de hígado, pero sabes a lo que me refiero. Porque Dios no fue creado por el hombre para pensar a la voluntad y deseo del hombre. En el libro de Números, capítulo 23 y versículo 19 está escrito: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Él habló y no lo ejecutará. En el libro de Job, capítulo 38 y verso 4, también lo encontramos aclarando su postura frente a un hombre que cuestionaba sus decisiones. ¿Dónde estabas tú?, le dijo a Job, cuando Job le estaba cuestionando, y Dios le habló y le dijo: ahora cállate y me vas a escuchar tú a mí. ¿Dónde estabas tú
cuando yo fundaba la tierra. Házmelo saber si tienes inteligencia. Si Dios se nos pone enfrente y nos dispara esa pregunta, ten por seguro que lo mínimo que harás va a ser caer de rodillas. Nos ha pasado a muchos. Sí, con todo que creíamos que sabíamos todo y cuestionábamos a Dios, y cuando Dios nos confronta, Dios mío, ¡pum! Pero luego Él nos levanta. Sin embargo, con todo y que el rostro lo tengamos contra el piso, que hayamos caído de bruces, en ese momento no faltará quien se atreva a decir, o por lo menos pensar, Señor, ¿pero estás seguro que es así como dices? Siempre. Dios sabe todas las cosas, Dios conoce los pensamientos en el corazón del hombre, Dios se anticipa a nuestras reacciones antes que nosotros mismos nos demos cuenta. Pero lo que Dios nunca hará será pensar igual que nosotros. Si por alguna absurda razón vanidosa pensamos que las decisiones que tomamos a diario recibirán el visto bueno de Dios al instante, por el simple hecho de ser el resultado de un descomunal caudal de neuronas superinteligentes que tenemos y que hemos estudiado, tenemos miles de doctorados, y será mejor que busquemos la pared más próxima y nos demos de cabezazos contra ella hasta que salga toda la tontería que tenemos ahí. Porque es posible, no es posible, es seguro que estemos más que equivocados. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, dice el Señor. Lo primero que necesitamos entender acerca de Dios es que por mucho que nos ame y nos conozca, jamás pensará o actuará de la misma forma en que nosotros lo hacemos. Ahora, lo contrario, lo ilógicamente, digamos, ilógicamente perfecto. Cuando nos enfrentamos a esos momentos en los que Dios nos pide hacer cosas que simplemente no encajan en la lógica, podemos rápidamente hacer un análisis sobre ello y deducir lo siguiente. En primer lugar, que la lógica existe y se mantiene. Lo que sucede es que no se trata de nuestra lógica, sino de la suya. Por extraño que nos pueda parecer, Dios siempre tiene la razón. Aunque su forma de actuar nos resulte pues poco menos que incomprensible muchas veces. Un refrán hablando. Siempre me voy a los refranes, pero es que es verdad. Es que este refrán popular dice que Dios escribe recto sobre líneas torcidas. Decidme si este refrán no es cierto. El que se inventó esto seguro que era cristiano. Y seguro que amaba a Dios y a la lógica de Dios en vez de la suya. Dios escribe recto sobre líneas torcidas. Y bueno, si bien parece que su fama de ilógico, entre comillas, no es un secreto para nadie, también es cierto que ninguno duda en conocerle, en concederle ese poder de convertir lo malo en bueno, ¿no? Lo inútil en útil, lo imperfecto en perfecto. Ayuda a bien todas las cosas que a ti te parecen que son mal. Creo que fue ayer o en un vídeo anterior cuando hablábamos de los héroes de la fe. Os puse algunos ejemplos
sobre esos héroes, ahora voy a poner esos mismos héroes en ejemplos de lógica. Por ejemplo, el caso de Noé, que estuvimos hablando, fue un héroe, ¿no?, de la fe, héroe para Dios, ¿no? En Génesis 6:9, ¿en qué cabeza coge construir un arca para resistir un diluvio siendo y sabiendo, viendo, conociendo que nunca había llovido sobre la tierra desde que fue creada? ¿En qué cabeza coge? En la de Dios. Abraham y Sara, Génesis 18. ¿A quién se le ocurre prometerle a un par de ancianos menopáusicos? Tenían casi 100 años. Bueno, 100 años tenía Abraham cuando dio a luz, Sara tenía 90. Cuando le prometió a Abraham tenía 75, más o menos. Pues, hombre, la menopausia ya la habrían pasado hace años, ¿no? Actualmente muchas mujeres la pasan con 40 y muchos hombres hasta con 25 y 30 se quedan por todos los potingues que comen y beben y todo lo demás. Antes se llevaba una vida más sana y ahora queremos hacer que somos más inteligentes que los de antes y lo que estamos haciendo es meter más mierda en el cuerpo, que si vegetarianos, que si no sé qué, que si vitaminas de esta forma, tómate esta otra pastilla, todos son pastillas, todos son potingues. ¿Dónde están esos buenos corderos, cabritos, cochinillos? Venga, aquí un chuletón de buey con patatas ahí, pero bueno, esos guisos de lentejas, de judías, de garbanzos que hacía mi abuela allí en una olla allí en la leña, madre mía. Y después un buen pedazo de lomo, de queso, de tocino, simplemente sabía gloria aquello. Y ahí los tenías con 89, 90 años ahí, subiéndose a los robles como mi abuelo a podarlos. Madre mía. A la picota más alta, donde yo no podía. Con 7, 8 años que me iba con mi abuelo, yo no podía subir. Y eso que a mí me gustaba estar encaramado lo más alto. Por eso me hice paracaidista. Pero, ¿dónde queda todo eso, no? ¿A quién se le ocurre prometerle a un par de ancianos que ya habían pasado la menopausia hace tiempo, que no podían tener hijos? Además, Sara era estéril, había sido toda su vida estéril. ¿A quién se le ocurre prometerles y decirles que tendrían un hijo propio de sus entrañas? ¿A quién se le ocurre? A Dios. Génesis 27, Jacob y Esaú. ¿De quién rábanos fue la idea de hacer heredero de toda la bendición familiar al hijo menor, al engañador, al usurpador, al que no tenía fe en Dios hasta mucho después, que ahí no? ¿De quién fue esa idea de hacerlo heredero si era el hijo menor y no hacer heredero al primogénito? ¿De quién fue esa idea? Era contrario a todo lo que estaba estipulado. ¿De quién fue la idea de hacer heredero al hijo menor? De Dios. Éxodo 4. ¿Quién le dijo que tomara a la serpiente por la cola en lugar de por la cabeza? Porque la serpiente cuando se la coges, la agarras por la cabeza, por aquí no te hace nada. Ahora, si la coges por la cola, se revuelven y te muerden.
La lógica es que las agarres por la cabeza, ¿no? Una serpiente. ¿De quién fue eh, la idea? ¿Y quién le dijo eh, a Moisés que tomase la serpiente por la cola en lugar de por la cabeza? Dios. Seguimos con Moisés y seguimos en Éxodo capítulo 4. ¿Quién eligió a un tartamudo? O tartajoso, como dicen aquí en Andalucía, un tartajoso. ¿A quién eligió a ese tartamudo para que hablase frente a Faraón? Dios. Seguimos con Moisés, Éxodo capítulo 14. ¿Quién guió al pueblo de Israel hasta un callejón sin salida en el desierto? Y luego cuando fue cercado por el ejército egipcio, le dijo que marchara directo hacia el mar. ¿A quién se le ocurre eso? Dios. Oh, madre. Seguimos con Moisés un poquito más adelante, Éxodo 17. ¿Quién dio la orden de golpear una roca con una vara para que brotase agua de esta? ¿Una roca, pegarla con una vara y que brote agua? ¿Quién dio semejante orden y lógica? Dios. Vamos hasta el libro de Josué. Josué capítulo 6. ¿A quién se le ocurrió la idea de poner a un pueblo a darle 13 vueltas a una ciudad para que al gritar a todo pulmón cayeran los muros de esa ciudad? Josué podría decir, Señor, no me digas eso, que yo tengo estrellas y estoy curtido en 1000 batallas. Tú calla y déjame a mí, que yo voy allí y yo deshago la ciudad en un pispás. No, Josué cayó y obedeció. Date la vuelta un día, una vuelta por cada día y 7 vueltas el último día. 7 vueltas el último día más 6 días anteriores son 13 vueltas las que dieron a Jericó. Y los muros cayeron. Pero ¿a quién se le ocurrió esa idea de que en vez de con espada y derrocar una ciudad, que diesen vueltas y gritasen a pleno pulmón? ¿A quién se le ocurrió esa idea? A Dios. Nos vamos formando una imagen de la lógica ilógica o ilógica lógica de Dios, desconcertante lógica de Dios. Otro caso del que hablamos, Gedeón, en Jueces capítulo 7. ¿Quién le indicó a Gedeón que se enfrentase a un ejército innumerable con solamente 300 hombres y 300 trompetas? A Dios. Siguiendo en Jueces capítulo 15, ¿quién permitió a Sansón, hablando de Sansón, quién permitió que Sansón, un solo hombre, pudiera matar a 1000 hombres con tan solo una cabeza de asno? ¿Quién permitió eso? ¿En qué lógica coge? La de Dios. Lolita podríamos seguir y seguir, llenar cientos de páginas y de notas y de escritos y, bueno, sacar infinidad de predicaciones sobre esto. Pero, y no, sin dar asomo siquiera de acabar, porque Dios ha dejado claro que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. En todos los casos que hemos expuesto, ni una sola vez, y daros cuenta, corregidme si me equivoco, en todos los casos que hemos expuesto, ni una sola vez obedecer la orden de Dios resultó en un perjuicio para alguien de los que lo hicieron o en una queja, en un lamento, en un decir, ay, ¿por qué hice esto? ¿Por qué te hice caso? Decidme uno. Porque Dios quiere el bien. Tiene pensamientos de bien. Vuestros pensamientos no son mis pensamientos. Porque mis pensamientos son de bien, no para mal. Son de bien para vosotros, no para mal. De ninguna manera.
para mal. Dios en cada oportunidad hizo obra de su poder y de su grandeza. Cada situación permitió evidenciar que en todo momento Él estuvo en el control. Nunca ha perdido el control. Esos que dicen y que oran, Señor, te damos gracias, ahora toma el control de esto. ¿De qué? ¿Cuándo ha perdido Dios el control? ¿Cómo que toma el control? ¿Quiénes son los que oran de esa forma? A mí es que me repatean muchas oraciones y muchas cosas. No, a ver, no me enfado contra el que lo está diciendo, me enfado contra el enemigo que está metiendo cosas en él que no debe decir. Entonces ahí me meto y le digo, hermano, hermana, mira a ver, ten cuidado con lo que dices, consúltalo con la palabra de Dios, porque eso de que Dios tome el control, creo que está fuera de lugar. O si no, dime cuándo Dios ha perdido el control de alguna cosa. Entonces no diga, Señor, te agradecemos por este día, ahora ponemos este tiempo en ti para que tú tomes el control. ¿Cómo que tú tomes el control? Para que tú sigas en control. Nunca nadie dijo, ¿por qué te hice caso? Todo lo contrario. Dios en cada oportunidad hizo obra de su poder, de su grandeza. Él estaba al control, siempre, y sigue en el control, y seguirá siempre. Así que su lógica podrá ser todo lo descabellada que queráis, para nosotros. Pero es nuestra mejor opción de victoria ante las pruebas y, dadas las evidencias, creo que es también la única opción. Pero hay una cosa en la lógica de Dios, y es que esta demanda confianza y obediencia. Es allí donde radica el meollo del problema. Ahí es donde está. Porque si algo caracteriza al ser humano en general, desde que nace hasta que muere, es su carácter rebelde y su constante deseo de hacer su propia voluntad por encima de cualquier otra que en algunos casos a esto le llaman libertad. Por lo tanto, hacer lo que alguien más dice, en especial algo ilógico, dista mucho de ser nuestro escenario ideal de acción o comodidad. Lo que Dios demanda de nosotros no es un acto sádico de llevarnos hasta el límite para torturar nuestras almas y nuestras mentes o nuestros cuerpos. Es su modo de trabajar, porque debemos recordar que Dios lo sabe todo. Y precisamente porque cuenta con más información que nosotros, es por lo que debemos confiar en que está ubicado en una mejor posición para tomar las decisiones que resulten más favorables para nosotros. El solo hecho de hacer lo que nos pide, aunque no tenga sentido alguno, es en sí mismo un acto de fe. Y ya sabemos que a Dios le agradan las personas con fe, porque entre otras cosas son también los que desafían esa lógica humana. Los verdaderos rebeldes, los que le dicen al conformismo lógico, no es como tú dices, es como Dios dice. Son aquellos que están dispuestos a ser vistos y llamados locos, ser menospreciados, ser insultados, porque van más allá de lo establecido y descubren lo que Dios quiere que sea descubierto. Los que operan bajo la lógica de Dios nunca serán lógicos para el mundo. Y nada hay más rebelde que eso para desafiar la conciencia humana.
Concluimos con 1 Corintios capítulo 1, versículos 27 y 28. Lo más rebelde para desafiar la conciencia humana más elevada, esos doctorados eruditos. 1 Corintios 1, 27 y 28, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Aquí sí que cabe decir el que tenga oídos para oír, o el que tenga entendimiento para entender, que entienda. El rey David fue el menor de 7 hermanos, y aunque eran mayores de él en edad, estatura, belleza, quizá experiencia también, ninguno calificó para Dios como futuro rey de Israel, sino este joven pastorcito, un muchachito de 17 años que derrotó a Goliat, un pastorcito de ovejas que apestaba a lana y a campo con su zurrón de pastorcillo. Dios no se equivocó cuando te llamó. Perdón. No se equivocó Dios cuando te llamó a ti y a mí, a su rebaño. Esas cosas, esas preguntas que nos hacemos, no sé si tú la habrás hecho, yo sí. Señor, ¿por qué a mí? Sí, yo era lo peor. ¿Por qué me escogiste a mí? Oh, Señor, yo no soy digno. ¿Por qué me escogiste a mí? Por eso. Porque eras un pecador. Porque no te merecías nada. Y sigo sin merecerlo. Pero su gracia, a través de mi fe en mi Señor Jesucristo, me dan todo lo que no merecía y mucho más, haciéndome su hijo y coheredero con Cristo. Me llama su hijo. Me ha adoptado como hijo. El Creador. Yo no merezco ese privilegio, pero Dios me ha dicho que sí. Entonces, para mí no había lógica en que Dios me escogiera. Pero conforme vas creciendo en Él, vas diciendo, Señor, no hay nadie como tú. Dios no se equivocó cuando nos llamó a su rebaño, ni cuando nos reveló su nombre. Dios no está perdiendo el tiempo contigo ni conmigo. No lo está perdiendo, como dicen, o como te puedan decir muchos y muchas por ahí, o que te quieran hacer creer. Hasta cuando digo muchas, en muchos englobo a hombres y mujeres, y cuando digo muchas, englobo a las iglesias, a las autodenominadas iglesias, ¿vale? Entonces, Dios no está perdiendo el tiempo contigo, como muchos y muchas te quieren hacer creer, como muchas personas, muchas iglesias y muchos hombres te quieren hacer creer, aunque estés plagado de defectos, aunque estés fuera de todo lo que ellos creen lógico, aunque fuera cierto que has hecho cosas malas y que por eso solo deberías esperar lo peor, o sea, el infierno. Lo cierto es que la lógica de Dios no te rechaza, ni te hace a un lado, al contrario, te espera con los brazos abiertos y te dice, te amo, antes de que tú digas nada, ya te está dando un beso, te está abrazando y te está amando. Lo ha hecho desde antes de la fundación del mundo. Y si corres hacia Él, vas a sentir una confianza y esas palabras, sobre todo, te amo. ¿Cómo no amar a Dios? ¿Cómo no obedecer esa ilógica que creemos nosotros a veces?
si va a redundar en nuestro bien. Si es que solo está mirando para darnos bendición. Pablo, antes de ser el apóstol de los gentiles, fue uno de los principales y más férreos perseguidores de la iglesia. Persiguió, encarceló, eh, consintió la muerte de cristianos como Esteban. Pusió la ropa de Esteban a sus pies, porque su lógica le indicaba que estaba haciendo lo correcto. Pero cuando Dios le llamó, no miró su condición, sino todo lo que podía hacer a través de él. Y ciertamente se lució, porque lo transformó en uno de los predicadores del Evangelio de Cristo más feroz, radical, que haya conocido la iglesia primitiva. Sus viajes misioneros abrieron la predicación de la palabra a personas como tú y como yo, que no provenimos del linaje hebreo. No somos el pueblo de Dios, somos la iglesia de Cristo, somos gentiles. La palabra de Dios estaba solamente para los escogidos del pueblo hebreo, pero sin embargo, por medio de Jesucristo, nos escogió también a nosotros, a su iglesia. Luego de dos pueblos hará uno solo, pero nosotros no somos pueblo de Dios, somos la iglesia de Cristo. Y Pablo fue el que vino a traernos el Evangelio a los gentiles. Con una forma, con una fuerza, con una vitalidad, con un realismo, y con una fuerza y autoridad impresionantes, que cuando vea a Pablo también tengo que hablar con él muchas cosas. Así que deja de pensar ya que no tiene sentido servirle a Dios, siendo como eres, porque que yo soy así. No, deja de pensar en todo eso, porque en su poder y con su amor vas a ver maravillas y vas a ser un poderoso instrumento en sus manos. Te tiene preparadas unas cosas que ni te imaginas. Es tiempo de dejar de pensar como un lógico más y que te unas a nosotros, los ilógicos, los que vamos con la ilógica de Dios. Únete y que Dios te bendiga.